Buenos días, hermanos y hermanas. Good morning, brothers and sisters. Es para mí un privilegio y me siento bien gozoso de que me hayan invitado a tener la palabra en esta mañana. For me, it's a privilege, and I'm grateful to be able to be invited here this morning to bring to you this message. Y espero que la próxima vez pueda venir a hablarles en inglés. Lo hablo y lo entiendo algo, pero no con la fluidez que necesito para presentar la palabra. I hope that next time I can come and I'll speak to you in English. I don't have the fluidity or the easiness to be able to speak the message that I have for you. Así que gracias a Said, él me va a servir de traductor. So thanks to Saeed, he will translate for me. Además de que le doy las gracias porque me invitaron, And besides that, I'm thankful for the invitation. quiero darle las gracias porque yo creo en la oración y creo en una iglesia unida orando. Well, Y doy las gracias. I do thank God for prayer and for a church that is united in prayer. Por el amén que dijeron, pienso que la mayoría entiende el español. For the amen, I can see that most of you understand Spanish. Hace unos meses atrás, ustedes recordarán que estuvimos pidiendo oración a la iglesia por la salud mía. A few months ago, you probably can recall that we were asking prayer for me. Me habían diagnosticado cáncer That diagnosed me with cancer. y fueron meses bien difíciles para mi familia y para mí. It was very difficult months for my family and I. Pero hermanos, But brothers, sisters, cuando la iglesia se une, y yo tengo fe en que al unirnos en oración el Señor responde. when the church unites, and I believe that the church unites in faith, Hace aproximadamente 3 semanas me hicieron otra biopsia approximately 3 weeks ago, they did another biopsy. y hace como 2 semanas el doctor Perek And 2 weeks ago, Dr. Perek me llamó urgente desde el laboratorio called me urgently from the laboratory porque su sorpresa era mucha because the surprise was too great. y era para informarme de que ya no necesitaba ninguna cirugía It was to inform me that I no longer needed surgery porque el cáncer había desaparecido. because the cancer had disappeared. Y por eso en esta mañana yo quiero que glorifiquemos a Dios y darle testimonio de que el Señor obra cuando tenemos fe. And wanted this morning to be able to praise and give testimony. When we pray to God, God answers. Es cierto, hermanos, que a veces oramos y el Señor It is true that when we pray, our Lord no nos quita o no nos responde como queremos. doesn't take us away or respond to us the way we Sí. want. Hace muchos años atrás, en mi casa, habían 2 personas con cáncer. A few years ago in my house, there were 2 people with cancer. Mi padre estaba en un cuarto My dad was in one room, y mi abuela, mi grandmother, and my grandmother or my great-grandmother was in another room. en el otro cuarto, los 2 enfermos de cáncer. Both sick with cancer. Toda la iglesia y la familia orando The whole church and family were praying, y el Señor nos respondió. and God responded. Mi padre se sanó, My father got healed se curó de un cáncer de páncreas from prostate cancer, y mi abuela falleció. and my grandmother passed away. Pero lo importante, hermanos, But the important, brothers and sisters, es que Jesús camine con nosotros en medio del dolor. that Jesus walks with us within the suffering. Porque dice el apóstol Pablo Because says St. Paul, que aún la muerte en Cristo es ganancia. that even death in Christ is victory. Y aunque mi abuela falleció en ese momento, Even though my grandmother died in that moment, lo hizo en el nombre de Cristo. she did in the name of Jesus. Mi papá pudo vivir 35 años más My dad was able to live 30 years more
dando testimonio de lo que el Señor había hecho en él. giving testimony to what Jesus had done in his life. Por eso yo le agradezco al Señor, That's why I'm grateful to God, porque ya he estado en 3 países diferentes predicando because I've been in 3 different countries preaching, y la familia es una sola. and the family is just one. Y esto es hermoso y grande. And this is beautiful and great. Oh, mis hermanos, pero para entrar en el tema que nos trae hoy, Well, brothers and sisters, to be able to enter into this morning's message, quiero que recordemos unas palabras que dijeron los apóstoles en el Monte de los Olivos. I'd like to recall the words of the disciples when they asked Jesus in the mount. Jesús acababa de hablar de que el templo iba a ser destruido Jesus had just spoken that the temple was going to be destroyed. y los discípulos se le acercaron y le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? And they asked him, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and the end of the world? Y el Señor le presentó una serie de eventos que sucederían tanto para aquella época como para nuestra época antes del fin del mundo. And Jesus provided many signs and prophecies that will surely come and need to take place before he comes. Que si las hablamos todas hoy, nos llevaríamos horas para describirlas. That if we talk about them now, it will take us many hours to be able to discuss about them. Así que no voy a hablar de todas las señales. So I'm not going to talk about all the signs. Pero sí, hermanos, voy a hacer referencia quizás de la profecía o del evento más importante que se encuentra en las Sagradas Escrituras. But I will dwell upon a few of them, few of the prophecies that are significant for our time that we need to discuss today. Y es la profecía de los 2300 días o años registrada en Daniel. It is the 2,300-day prophecy that's found in Daniel. Porque esta profecía nos marca en el tiempo cuándo comenzaría el tiempo del fin. Because this prophecy marks the time that begins the end of time. Que como la mayoría de los estudiosos adventistas sabemos, fue en el año 1798. Just like most of us who have studied prophecy can understand that it began in 1798. Y también la profecía marca el comienzo en que el santuario iba a ser purificado. And the prophecy also marks the time when the sanctuary shall be cleansed. Y que sabemos también que comenzó en 1844. And we also understand that it started in 1844. Pero lo más importante que yo veo en esta profecía But the most important thing that I can see in this prophecy es que esa fecha marca el momento en que la iglesia final tiene una misión especial para el mundo. is that it marks for the church the message that they have to proclaim at the end of time. Ya que el Señor en esa profecía nos deja una misión. It's that Jesus in that prophecy gives us a mission. Hermanos, pero no somos los únicos que conocemos la misión de la iglesia para este tiempo. But brothers and sisters, we're not the only ones that understand this prophecy for this mission for this day and age. También Satanás conoce esa misión. Even Satan knows this prophecy. Y aunque la misión no está registrada en Daniel, Even though the message is not written in the book of Daniel, hace referencia a la misión nuestra registrada en Apocalipsis 14, 6 but it does give us reference in Daniel to our message in the book of Revelations, chapter 14, verses 6 to 12. y que le quisiera invitar a que lo buscáramos en nuestras Biblias. And I invite you to read them in your Bible this morning. Y dice, And it says, y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, Diciendo en alta voz, saying with a loud voice, temed a Dios y dale honra, Fear God and give glory to him, porque la hora de su juicio es venida. for the hour of his judgment is come. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas.
and worship him that made heaven and earth, the sea, and the fountains of water. Y otro ángel le siguió diciendo, And another angel followed, saying, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, Babylon is falling, that great city, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Y el tercer ángel le siguió diciendo, And the third angel saying, en alta Father, voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, y toma la señal en su frente o en su mano, and receive his mark in his forehead or on his hand, este también beberá del vino de la ira de Dios. the same shall drink of the wine of the wrath of God. Podemos notar, hermanos, que hay una misión enmarcada en estos versículos, We can know in these verses the mission that is stated, y es anunciarle al mundo and is to proclaim to the whole world de que deben de temer a Dios, that we need to fear God, de que la hora del juicio ha llegado. that the hour of his judgment has come. Por lo tanto, tienen que adorar a Dios, creador del cielo y de la tierra. And that is why we must worship him and honor and praise him who created the heavens and the earth. Pero hay un detalle, ya les dije antes que Satanás también conoce la misión. But it's a small point in that is Satan also knows the prophecy. Y Satanás también está pidiendo que le adoremos. And Satan is also asking for worship. Por eso el verso 8 dice que la bestia y su imagen piden adoración, pero el que adore a la imagen de la bestia o a Satanás beberá entonces del furor de Jehová. And in verse 8, the beast also claims worship. And whoever receives worship will receive a mark on his forehead and on his hand, and will drink of the wine of the wrath of God. Y antes de seguir, yo quisiera hacer algunas preguntas. And before we continue, I just want to ask a few questions. ¿Qué entienden ustedes por evangelio eterno? What do you understand for the everlasting gospel? Si alguno pudiese contestarme en pocas palabras, ¿qué es el evangelio eterno? If any of you can answer in just a few words, what is the everlasting gospel? Okay, Jesús pronto viene. Que Jesús Jesus pronto is coming viene. soon. Did it say Pete? El carácter de Dios. Amén. ¿Qué significa Worship. para ustedes temer a Dios? Well, what do you understand is to fear God? Reverence, that's right. Seguir sus mandamientos. Ujú. ¿Cómo dice? Seguir sus mandamientos. Ok. ¿Qué significa para ustedes juicio? What does it mean to you, judgment? Que no hay condenación a los que aman y teman a él. Ok. Yo le hago estas preguntas. Oh, Final de Satanás y pecado. ok. Correcto. Yo le hago estas preguntas porque I ask these questions because estamos en una época que lo que creemos no es. we're in a time where what we believe, it's not. Y lo que no es lo que creemos. And what is not, we believe. Y voy a explicarlo de esta forma. And I'm going to explain it in this way. El Señor nos encomienda esta misión Jesus has given us this mission, y para que esta misión pueda cumplirse y el mundo sea amonestado, se arrepienta y Cristo venga y salve a la humanidad, is to proclaim this message to the world so that they may fear God and repent of their sin and come and turn back to God. primero tenemos que entender la misión First, we must understand the mission para transmitirla tal cual como la recibimos. to be able to share it the same way we received it. ¿Qué sucede si no entendemos bien la misión? What happens if we do not understand the mission? Como iglesia, As a church, mandamos un mensaje equivocado we send a wrong message, y esta generación no se salva. and this generation doesn't get saved.
Hay personas que me dicen que no, que Dios es misericordioso y que se van a salvar. Some people tell me that God is merciful and people will be saved. Pero si recordamos a Noé, ¿cuántas But personas vivas se salvaron? if you remember Noah, how many people were saved? Y Satanás And Satan, lo que quiere hacer es que nosotros no entendamos el plan, la misión nuestra. Satan doesn't want us to understand the mission. Y el centro de la misión, And the core of the message, Dios pide que le adoremos. God is asking us to worship Him. Pero ¿qué es adoración? But what is worship? En el mismo texto vemos que Satanás también pide adoración. In the same verses, we see that Satan also asks for worship. O sea, los dos So piden que le adoremos. both are asking for worship. ¿Cuánto pide Dios que le adoremos? How much is God asking us to worship Him? ¿5%? 5%, ¿10%? 10%, ¿O 100%? or 100%? ¿Y cuánto pide Satanás que le adoremos? And how much is Satan asking us to worship Him? ¿5%? 5%, ¿10%? 10%, 100%. 100%. ¿Cuánto es el 100% de Dios? How much is 100% to God? ¿Es 1? Is it 1? 100%. Yes, 100. 100%. ¿Y cuánto es el 100% de Satanás? And how much is the 100% of Satan? 1. 1. Para Satanás el 1% es igual a 100%. For Satan, 1% is the same as 100%. Porque Satanás conoce las escrituras. Because Satan knows the Satanás scriptures. conoce el carácter de Dios. Satan knows the character of God. Y está registrado en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10. And it's written in the book of John, chapter 2. James, chapter James, 2, chapter 2, verse 10. versículo 10. Dice que el que infringe un punto de la ley, Dios es misericordioso y lo perdona. That if one breaks one point of the law, God is merciful and forgive them. That's what it says? No, es culpable de los 10. Is guilty of all 10. Y en Primera de Juan, como referencia, ya que el tiempo avanza, estamos haciendo lo doble. And the first of John states, and we're going to read it based on time. Sí, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. 1 John chapter 3, verse 4. Chapter 3, verse 4. No sé si lo estamos viendo, avanzamos mucho el tiempo. Dice, cualquiera que comete pecado, capítulo 3, verso 4. Cualquiera que comete pecado también traspasa la ley. Primera de Juan 3:4. Whosoever committeth sin transgresses also the law, for sin is a transgression of the law. Así que un solo punto de adoración para Satanás es suficiente para adorarle. So just one point that we break in the law is enough to worship Satan. Aunque digamos que somos cristianos, un solo punto basta para perder nuestra alma. Even if we say that we're Christian, just one point that we mess up, we're worshiping Satan. Por eso Satanás, deseando que nadie se salve That's why Satan, desiring no one to be saved, y sabiendo que tiene poco tiempo, and knowing that he has a short time, ha usado el mejor método que conoce, he has used the best method that he knows, que es engañar. and that is to deceive. En San Juan 8:44 dice que Satanás es padre de la mentira. And in St. John 8:24, it says that he's the father of lies. Y en Apocalipsis 12:9 dice, el cual engaña a todo el mundo. In Revelation 12:9, it says,
Revelation 29. that he deceives the whole world. ¿Y saben cómo lo hace? And you know how he does it? Cómo Satanás nos ha engañado a nosotros, conocedores de la palabra, How Satan has been able to deceive us, knowing that we know the word of God, responsables de la última misión para este mundo, we who are responsible for the last day message, porque el resto de los cristianos es lógico que los engañe. because the rest of the Christian is logical that he will deceive them. Pero nosotros que hemos recibido la revelación, But for us who have received the revelation, ¿cómo Satanás nos engaña? how does Satan deceives us? El método que usa él es redefiniendo los conceptos bíblicos. The method that he uses is to redefine the definitions of biblical words Y haciéndonos creer and making us believe que el nuevo concepto que tenemos es dado por Dios. that the new method that we have received are given by God. Lo utilizó en el cielo con los ángeles caídos. He used it in heaven for the fallen angels. Lo probó con Adán y Eva y le funcionó. He did it to Adam and Eve and it worked. Y les voy a poner el ejemplo. And I'll give you some examples. En Génesis 2:17 In Genesis 2:17, dice, y vamos a buscarlo, Génesis Ajá. capítulo 2, verso 17. Genesis chapter 2, verse 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. porque el día que de él comieres morirás. For in the day that thou eatest thereof, shalt thou surely die. ¿Qué les pasaría? So what would happen ¿Y qué es la muerte? if you eat of the tree? What is death? Eclesiastés capítulo 12, verso 7 lo describe. Ecclesiastes chapter 12, verse 17 describes it. El polvo se torne a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Our bodies will turn to dust and return to the ground, and our spirit will return back to God. Y Salmo 146, 4 And Psalms 146, verse 4 says, dice, saldrá su espíritu, tornase a la tierra, y en aquel día perecerán sus pensamientos. Your spirit will leave you, you will turn back to the ground, and in that day your minds no longer, your thoughts are no longer there. Y en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, In Ecclesiastes 9:5, los que viven saben que han de morir, those that are alive know that they will die, mas los muertos nada saben. but the dead know anything. Pero ¿cómo redefinió Satanás este concepto y este principio bíblico? So how did Satan redefine this concept and principle of death? Está registrado en Génesis capítulo 2, versos 4 al 5. It's registered in Genesis chapter 2, verse 4 and 5. Él le dijo a Eva, He told Eve, no moriréis, you won't surely die. serás transformado en un Dios. You'll be transformed as gods. Dios dice, morirás, Jesus says you will die. desaparecerás. You will disappear. Y Satanás le dice, no, And Satan says no. la muerte significa Death signifies ser Dios. to be gods. Little God. Notan cómo Satanás Notice how Satan redefinió un concepto bíblico. redefined a biblical principle. Pero si nosotros no conocemos la verdad acerca de la muerte, But if we don't understand the truth of death, creeríamos we will believe que después que morimos, that after we die, seguimos viviendo eternamente. we continue to live eternally. No necesitaríamos arrepentimiento ni de Cristo. We won't need to repent of Jesus Christ. Y ese es el concepto que Satanás sembró en el Edén. And that is the concept that Satan planted in the Garden of Eden. Pero hay otras redefiniciones más modernas. But there are more redefinitions, more modern. Y le voy a poner un ejemplo que usamos mucho. And I'll give you an example that we use a lot. El orgullo. Pride.
¿El orgullo es bueno o es malo? Is pride good or bad? Sin embargo, yo conseguí un libro cristiano But still, I found a book, a Christian book de nuestra iglesia from our church que dice that says que María se Yes. sentía orgullosa de que Jesús fuese su hijo. that Maria, Jesus' mother, felt prideful to have Jesus as her son. Y es común oír dentro de las congregaciones, And it's common to hear among the congregation me siento orgulloso de ser cristiano. that I feel proud to be a Christian. Y es que Satanás And that is that Satan redefinió también la palabra orgullo. redefined the word pride. El orgullo fue el pecado que cometió Satanás. Pride is the sin that Satan committed. Por eso fue expulsado del cielo. That's why he was expelled from heaven. Y en Isaías dice And in Isaiah chapter 14, que el orgullo es pecado. that pride is sin. En Proverbios capítulo 8 dice que Dios aborrece el orgullo. And in Proverbs 8:13, God says that he will get away, destroy sin, pride. He will destroy pride. Porque el orgullo es usurpar el lugar de Dios. Because pride replaces God. Sin embargo, estuve investigando But I kept researching, y nuestra sociedad tiene dos definiciones de orgullo. and our society has two definitions of pride. La de Dios God's y la de definition la sociedad que es bueno. and society's definition that is good. ¿A quién obedeceremos? Who will we worship? Who will we obey? Excuse me. Si no dice así dice Jehová, If it doesn't say, "Thus says the Lord," ¿lo aceptaremos? will we accept it? Hay muchos otros conceptos. There are many other concepts. Por ejemplo, reposo. For example, rest. Bíblicamente es el sábado, Biblically speaking, is the Sabbath. pero en el mundo se conoce como el primer día de la semana. For the world defines it as the first day of the week, Sunday. El temor a Jehová. The fear of God. Satanás lo redefinió Satan redefined it as por la palabra amor. for the word love. Y hoy en día se predica de que Dios es amor, And so today we preach that God is love. pero ese amor de Dios está dentro del temor. But that love of God is within fear. Temer a Dios To fear God nos da respeto hacia Dios. will give us respect towards God. Pero cuando quitamos el temor a Dios y solamente creemos que es amor, But if we take away the fear and we think that it's just love, nos acostumbramos tanto a Dios we get so used to God que nos burlamos de Él. that we laugh at him. Y la última definición que acaban de cambiar And the last definition that they just changed es el de la familia. is of the family. ¿Qué es una familia? What is a family? De acuerdo a Génesis capítulo 2, versos 21 y 24, According to Genesis 2:21 to 24, Dios estableció una familia God established a family entre un hombre y una mujer. between one man and one woman. Sin embargo, Satanás redefinió la palabra, But Satan still redefined the word, incluso including penalizándolo por las leyes del gobierno penalizing with the laws of man cuando nosotros no aceptamos esa definición. when we do not accept that definition. De acuerdo al mundo, According to the world, el matrimonio puede ser entre dos hombres, marriage could be between two men, dos mujeres, two women, inclusive including hay un país There's a- nórdico there's a country que hace 3 semanas aprobó los matrimonios entre padres e hijos. there's a country ¿dónde? In Eastern Europe, Netherlands. Netherlands, that Netherlands, they just yeah. approved marriage between one man and his sibling. Belgium. No, Bélgica también. Belgium also. Y Bélgica también. Son dos naciones que lo han Yes. hecho. There are two nations that have done.
Sí. Entre padres e hijos. They De acuerdo a la approve Biblia es pecado. marriage between parents and children. Inclusive en los libros de texto de los colegios Including the textbooks of schools, se ha incluido they have esta nueva incorporated- definición. they have also incorporated this definition of marriage. Y para mí lo más triste de todo And for me, the most saddening, son nuestras nuevas generaciones. it's our young Generation. generation, Nuestros niños. our children. ¿A qué se van a enfrentar ellos como cristianos? What will they face as Christians? Hace 2 o 3 semanas atrás, About 2 to 3 weeks ago, yo venía oyendo una emisora de radio de opinión I was hearing a talk Talking show radio, y el locutor planteó una pregunta al público and the host planted a question to the listeners. que como cristianos, ¿qué opinábamos de esta nueva forma de familia? That as Christians, what's our opinion based on the new marriage? Y se formó una gran controversia en la radio. And it started a new controversy within the radio show. Unos a favor, otros en contra. Some for, some against. Hasta que llamó un profesor, un maestro de escuela pública de la ciudad de Providence. Until a teacher from middle school in Providence called in Y dijo lo siguiente: and said the following: no discutan, don't argue. ya ese problema lo tenemos resuelto. That problem has already been resolved. Ya vamos a comenzar, o ya hemos comenzado en las escuelas de preschool, de kindergarten, We have already begun in kindergarten and preschools a incluir ese nuevo concepto en los libros. to include that new concept of family in their textbooks. Cuando estos niños crezcan When those kids grow up y todos los adultos mueran, and all the adults die, ya no habrá más discusión, there will be no longer discussions porque toda la sociedad va a aceptar los nuevos conceptos de familia. because the entire society will accept the new definition of marriage. Esto es lo que Satanás ha puesto en la mente de la sociedad. This is what Satan has placed in the minds of our society. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? En Proverbios capítulo 22, In verso Proverbs- 6. In Proverbs 22:6 says, Vamos a buscarlo. let's find it in Proverbs chapter 22, verse 6. Dice, And it says, instruye al niño en el camino que debe andar, train up a child in the way he shall go, y cuando fuere viejo no se apartará de él. and when he is old, he will not depart from it. Ahora, mis hermanos, Now, brothers and sisters, ¿podemos entender lo que significan nuestras escuelas now can we de understand iglesia? what our schools mean in our churches? Hay muchos padres que no entienden lo que es la educación cristiana. Many parents don't understand what is the Christian education. Pero miren a nuestros niños Look at our children, asistiendo a colegios donde se les enseña lo contrario de la Biblia. that they go to school that they're being taught the opposite of the Bible. Aún mis nietos Even my niece and nephew que asisten a una escuela de la iglesia that go to a Christian school hacen preguntas por la confusión que trae el concepto del mundo. ask questions because of the concept that they learn from the world. Ahora pregúntese los niños que asisten a los colegios públicos. Now ask yourself, those kids that go to public schools. Por eso le quiero dar las gracias a esta congregación, a esta iglesia, That's why I thank this congregation, porque ustedes apoyan la educación cristiana, because you support Christian education, porque apoyan a los niños. because you support the children. No los abandonen, Don't abandon them. porque cuando nosotros los adultos ya no estemos, Because us, the adults, when we're not here, ellos they cumplirán la misión. will accomplish the mission. Pero si están confundidos, But if they're confused, también perecerán
they will also perish. Hay un escrito en el libro de Josué, There's a writing in the book of Joshua, capítulo 24, verso 15, chapter 22, verse 15, que dice, that says, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. "But me and my house, we will serve the Lord." Pero para nosotros como iglesia poder decir eso, But for us in our church to say that, tenemos que ir al libro de Deuteronomio, we have to go to the book of Deuteronomy, capítulo 6, chapter 6, y vamos a leer el verso 6 al 9. and we're going to read verse 6 to 9. Y dice, estas palabras que yo te mando hoy "And these words which I command thee this day estarán en tu corazón, shall be in thy heart, y las repetirás a tus hijos, and thou shalt teach them diligently unto thy children, y hablarás de ellas estando en la casa, and shalt talk of them when thou sittest in thy house, y andando por el camino, and when thou walkest by the way, y al acostarte, and when thou layest down, y cuando te levantes, and when you rise up. y has de atarla por señal en tu mano, y estarán por frontales en tus ojos. And thou shalt bind them for a sign unto thee, unto thy hand, and shall be as frontlets between thy eyes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. And shall write them upon the posts of thy house and on thy gates. Este consejo This advice creo que nunca antes había tenido tanta fuerza como hoy en día. never had the type of power that it has today. Es nuestra responsabilidad It is our responsibility. educar a nuestros niños en todos los principios bíblicos, Educate our children in all the biblical principles. porque va a llegar el momento en que ningún diccionario Because there will come a time that no dictionary va a decir la verdad. will say the truth. Cuando busquemos los conceptos que hemos hablado, And when we look for the concepts or principles that we discussed, nuestros propios niños van a cuestionarnos, our own children will question us. porque esos libros del mundo dicen algo diferente. Because those books of the world say something different. Pero si tomamos responsabilidad But if we take responsibility y les enseñamos conforme dice Deuteronomio, and we teach them as it says in Deuteronomy, vamos a crear la última generación que va a predicar el Evangelio. we will create the last generation that will accomplish the mission. Y la última definición And the Que last yo- def- que yo tengo definition aquí, that I have right here, porque hay muchas más, because there's many more, es la adoración. is worship. Quizás la mayoría de los que estamos aquí entendemos qué es adoración, Probably most of us here understand what worship means, pero muchos no lo entienden. but most don't understand. Yo he ido a congregaciones I have been to congregations donde en el boletín where de culto in their bulletin, del servicio their worship service, bulletin for the worship service, han escrito en la sección antes del sermón, that they have written in a section right before the sermon, tiempo de adoración. time of worship. Y pasan un grupo de personas al frente And a group of people come up to the front y cantan himnos. and they start singing hymns, Himnos hermosos beautiful hymns que nos preparan para el servicio, that prepare us for the service, que nos elevan al Señor. that elevate us to God. Y a eso le llaman adoración. And that they call worship. ¿Es eso adoración? Is that worship? ¿Cantar himnos al Señor es adoración? Singing praises to the Lord, is that worship? ¿O es alabar al Señor? Cantar Or is it to himnos worship al God? Señor es el resultado de un evento. Singing praises and hymns to God is the result of an event Y forma parte de la adoración. and becomes part of the worship. El día que el médico me llamó urgente, The day that the doctor called me urgently, lo primero que yo hice, the first thing I did, además de darle gracias al Señor, before giving, besides giving thanks to the Lord, fue cantar un himno. is to sing a hymn. Fue el resultado It was the result de lo que el Señor obró en mí, of what God did in my life. pero no es adoración. But that is not worship. Y el mensaje central de la misión que tenemos And the core part of the mission that we have
es anunciarle al mundo is to announce to the world, proclaim to the world, que Dios está pidiendo la adoración total. that God is asking for total worship. Y le voy a poner algunos ejemplos. And I'll give you some examples. Mateo capítulo 2 Matthew chapter 2 dice que cuando nació Jesús, says that when Jesus was born, vinieron hombres sabios del oriente wise men came from the east. y dijeron a Herodes, ¿dónde está? And they asked King Herod, where is... Cuando ellos vinieron, le preguntaron, le dijeron a Herodes que hemos venido a adorar al rey que nació. They came to King Herod to ask him, where is this king that was born? Y Herodes preguntó, And Herod asked a question, ¿dónde está para también yo ir a adorarle? where is he so that I may go and worship him? En el verso 11 In verse 11, dice que los sabios entraron a la casa donde estaba el niño, the wise men entered the house where the young child was, postrándose, prostrating, adoraron al niño they worshiped the child, y le ofrecieron presentes. and they gave him offerings. ¿Dice que le cantaron? Did they say that they sang to him? No. No. ¿Qué significa postrarse? What does it mean to prostrate? Es una manifestación de respeto, It's a manifestation of respect, de reverencia, of reverence, de sumisión. of submission. Otro ejemplo, en Daniel capítulo 3, Another example, Daniel chapter 3. Nabucodonosor tuvo un sueño Nebuchadnezzar had a dream de una estatua, of a statue, pero a él se le olvidó cuál era el sueño. but he forgot what the dream was. Dios a través de Daniel le revela el sueño a Nabucodonosor, God, through Daniel, revealed the dream. pero le dice algo que al rey no le gustó, But Daniel told the king something he did not like, que después de él vendría otro rey. that after him another king will come. Y él mandó a hacer una estatua, And so he ordered another statue toda de oro, to be built completely of gold, pensando que de esa forma iba a perpetuarse. thought that in that way he will live on forever. Y dio una orden, And he gave a command que al sonar la música todos tenían que postrarse He y gave- adorar la imagen. He gave a command that after the music is played, everyone is to bow down and to worship the image. Pero ¿qué pasó? But what happened? Habían 3 jóvenes But there were 3 young boys que sabían a quién servían that they knew who they worshiped, y no se postraron. and they did not bow down. Desobedecieron la orden del rey. They disobeyed the order of the king. Y el rey había dicho que iban a ser echados al fuego de horno, And the king said that they al would horno de fuego. be sent to the furnace of fire, fiery furnace. Y los jóvenes dijeron, And the young boys said, young boys, he aquí el Dios a quien servimos here's the king that here's the God that we serve. puede librarnos del fuego de horno y de tu mano. He can free us from this fiery furnace and from your hand. Y pregunto, ¿Dios los libró? So I asked, did God free them? No. No. Yo no sé qué fuese pasado en nuestra época. I don't know what would happen in our time. Ellos dijeron al rey, Dios nos puede librar del horno y de tu mano. That they said to the king that God will free us from the furnace fire and from your hand. Y esto me ha dado una gran lección. And this has given me a great lesson. Y fue lo que me trajo a la memoria de mis parientes cuando murieron. And it brought to mind my father and my grandmother. Uno murió y el otro no. One died and one didn't. El Señor no los libró a los dos de la muerte en el momento. God didn't free them from death in that moment. Pero por la fe But because, los of libra faith, de la muerte eterna. but because of faith, they will free them from the eternal death. Lo importante fue que Dios caminó con ellos en el fuego. The important thing that God walked among them in the fire. Y para estos 3 jóvenes fue la confirmación de que ellos eran salvos. And for these 3 young boys, it was a confirmation that they were saved. Puede ser que tengamos dificultades It could mean that we have difficulties. y el Señor no nos libre en ese momento. And God might not free us at this time. Pero si somos fieles, caminará con nosotros en medio de la dificultad. But if we are faithful, He will walk among our suffering. Y nada es casualidad, hermanos. And nothing is of chance, brothers and sisters. Si ustedes están aquí hoy,
If you're here today, fue porque el Señor los trajo. it's because God has brought you here. Porque el Señor quiere que ustedes conozcan el tiempo que estamos viviendo Because God wants you to know in the time that we're living in today. y que va a venir el momento en que tendremos que tomar una decisión. And there'll come a time that we have to make a choice. Pero esa decisión dependerá de las decisiones que tomamos ahora. But that decision will depend on the decisions that we make today. Estos jóvenes These young boys fueron protegidos por el Señor. were protected by our Lord. Pero no fue en el momento en que estaban frente a la estatua en que ellos tomaron la decisión. But it wasn't during the time that they were in front of the golden image. Ya la decisión la habían tomado antes, They made the decision way before that time, cuando habían decidido adorar solamente a Dios. when they had decided to worship God and God alone. Ellos no quisieron postrarse y obedecer a la orden del rey. They did not want to prostrate or worship the image of the king. Y el Señor tuvo misericordia de ellos. And God had mercy upon them. ¿Qué es entonces adoración? So what is then worship? Es obediencia total, It's complete obedience. sometimiento total a la voluntad de Dios. Submission completely to the will of God. Eso es lo que pide Dios de nosotros, That is what God is asking us today. pero también Satanás lo pide. But Satan also asks for it. A veces nosotros como occidentales no entendemos. Sometimes us, we don't understand. The Occident people. No entendemos a las personas del Oriente en que fue escrita Us la who Biblia. live in this side don't understand those who live in, or I guess in the Middle East. Para nosotros las cosas no tienen significado. For us, some of these things don't have any definition. No nos importa nada. We don't care about anything. Como sociedad solamente queremos vivir. As a society, we just want to live. No hay respeto. There's no respect. Nuestra palabra ya no tiene valor Our word doesn't have any meaning porque nada tiene significado para nosotros. because nothing has any definition. Y les voy a poner un ejemplo práctico And I'll give you a practical example. de cómo era esa época de Daniel. How was that time in the time of Daniel? Cuando un rey visitaba a otro rey When a king would visit another king y se conseguían, and they would meet, ellos se colocaban más o menos a esta distancia they would stand about this distance con los guardaespaldas de aquel rey a su lado y los de este rey a su lado. with the bodyguards on each of Se ponían la their mano en el sides. corazón They would put their hands in their heart e inclinaban en esta posición. and they would bow to one another. Era una señal de respeto, It was a sign of respect, pero no de adoración. but not of worship. Pero cuando uno de los dos reyes era súldito But when one of the kings were more powerful, y el otro era un rey poderoso, when one was submissive and the other one was more powerful, el rey súldito, ¿saben lo que hacía? the king was less powerful. Do you know what he did? What he did? Tenía que postrarse en el piso, He had to prostrate himself completely to the ground, colocando las manos al frente, stretch out his hands up front, pegando la frente al piso touching the forehead to the floor, en posición de sumisión. in a position of submission. Y eso significaba ante el rey poderoso, And that was a sign to the powerful king, haz lo que quiera con mi vida. do what you want in my life. Mi cabeza está a tus órdenes. My head is at your command. Era una posición de sometimiento total de este rey súldito ante el rey poderoso. It was a position of complete submission from the less powerful king to the more powerful king. Y quedaba a discreción del rey poderoso quitarle la cabeza. And it was to the discretion of the other king to chop off his head. Pero para que no pasara eso, el rey súldito traía muchos presentes. But for that one, so that won't occur, the lower king or the lesser king will bring lots of offerings and gifts. Y significaba de que si quieres matarme a mí, salva a mi familia. And that means that if you're going to kill me, save my family. Pero mi familia será esclava tuya. But my family will be your slave. Bajo este contexto, hermanos, In this concept, los tres jóvenes the three Hebrew boys, desafiaron al rey. in this manner, the Thank Hebrew boy disrespected the king, Sabiendo que su vida estaba en peligro.
knowing that their lives were in the balance, pero ellos no se iban a postrar but they will ni a not obedecer, bow down or obey, sino solamente a Jehová. but only to God. Hermanos, cuando nosotros no adoramos al Señor, cuando nosotros Brothers and sisters, when we do not worship God, aceptamos, aunque sea un solo punto, that we break at least one point, como el orgullo, like pride, que nos parece that it seems que to forma us parte ya de nuestra vida porque es común en el mundo. just something common and everyday. Los que no estudian bien las Sagradas Escrituras piensan que no es pecado, Those who not study the scripture carefully don't Pero- think it's sin, pero estamos pecando. but we're sinning. Y estamos adorando al diablo en 1%. And we're worshiping Satan in 1%. Y es importante, hermanos, que en esta mañana reconozcamos esto, And it's important that this morning that we understand this, porque el Señor cuenta contigo. because God is counting on you. No solamente porque te ama y quiere que tú te salves, Not just that he loves you and he wants you to be saved, sino porque va a derramar su Santo Espíritu but that he will pour upon you his Holy Spirit, para que nosotros seamos utilizados para salvar a millares allá afuera. so that we may be used to save millions who are outside. Pero si no tomamos la decisión hoy But if we don't make the decision today de tener un cambio en nuestra vida, to have a change in our lives, no a medias, not half. para Dios no hay intermedio. For God there is no middle. O eres cristiano Or you're a Christian o no lo eres. or you're not. Dice el apóstol Pablo Says en St. Paul, Romanos capítulo 1, Romans chapter 1, versos 1 y 2. verses 1 and 2. Por lo tanto, os ruego, hermanos, Romanos Okay. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, por lo tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Lo tienes? Ok. I'll translate it here. It says, Okay. I ask you, brethren, that we show our bodies a living sacrifice. I ask you, brethren, in the mercy of God, to present your body as living sacrifice, holy and acceptable to God. It is your rational duty. Y dice, no os conforméis a este mundo, Do not be conformed to this world, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, but be transformed by the renewing of the mind, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. so we know what is the right, acceptable will of God. Aquí el apóstol Pablo nos pide Here, Paul is asking us que renovemos nuestra vida, nuestro carácter a través de nuestra mente, to renew our lives and our bodies through our minds. porque es a través de los 5 sentidos It is through our 5 senses que Satanás influencia nuestra mente that Satan influences our lives. para obligarnos a no adorar a Dios. It's the way that Satan influences our minds so that we do not worship God. Y mi pregunta en esta mañana es, So my question to you today, ¿qué ves? what do you see? ¿Qué oyes? What do you hear? ¿Qué comes? What do you eat? ¿Eso que haces te sirve para adorar a Dios? That which you do helps you to serve the Lord. Y que cuando te llegue el día de tomar la decisión a quién servir, So when the day comes that the question is asked, who will you serve? podamos tomar la decisión correcta.
Will we be able to answer the question correctly? Dice en el libro de Jeremías, capítulo 18, verso 15. And it says in Jeremiah 18, verse Verso 15. verse 15. Nos desviamos de las sendas antiguas. Y 6, 16. 15. Jeremías 18, 15. Says, because my people have forgotten me, they have burned incense to vanity, and they have caused them to stumble in their ways, from the ancient paths to walking paths in a way not cast up. Jeremías 6, 16. Y preguntá por las sendas antiguas. Jeremiah 6:16. Thus says the Lord, stay ye in the ways, Y andad por él, and see and ask for the old paths, where is the good way, and Y walk therein, y hallaréis descanso. and ye shall find rest for your souls. Aquí el Señor nos dice de que hemos olvidado las sendas antiguas. God is asking us here that we have lost the old ways, Que tenemos que volver a ellas that we need to return to them y andar por ellas. and walk in them, Y entonces podremos descansar en Cristo Jesús. and in that way we can rest in Jesus Christ. Hermanos, pudiésemos detallar muchos puntos But it says that we can go over many points en los cuales nosotros estamos adorando a Satanás, and in which we are worshiping Satan, en los cuales nosotros andamos por una senda extraña. in the way that we're walking in a very strange path. Pero solamente quiero instarle But I just want to iterate de que continúen estudiando, to continue to study, de que sigan investigando to continue to investigate cómo hacer que las sendas antiguas, how to make the old ways, la única senda por la cual debemos andar, the only path that we are to walk, sea realmente el camino que tenemos. be the right path that we actually are on. El Señor Jesús está con nosotros. Jesus Christ is with us. Él no nos va a dejar. He will not abandon us. Dice la Biblia que Él está tocando a la puerta, The Bible tells us that he's knocking on the door. pero el único que la puede abrir eres tú, The only one that can open the door is you. para invitarte a andar esa senda antigua con Él. To invite you to walk in the old path. Pero es tan profundo el amor del Señor But it's so deep, the love of God, que Él solamente se limita a tocar, pero no te forza a que le abras, he only limits himself to knock on the door, but doesn't force his way in. a que tú andes por el camino que Él quiere si tú no quieres. To ask you to come and walk in the correct path and not force you to follow him. Pero el Señor está esperando que abramos esa puerta. But God is waiting for you to open the door. Y ustedes verán como iglesia And you will see as a church que este templo that this temple será poco para las personas que van a venir. will be small for the amount of people that will be coming in. Que los milagros que vamos a ver The miracles that we will see, y todas las maravillas que Dios tiene preparada para nosotros pronto, and all the miracles that God has prepared for us soon, si las hiciese hoy, that if he didn't now, quizás haría que nosotros nos perdiéramos, it will probably cause us to be lost porque no estamos preparados. because we're not ready. Pero el Señor espera que lo hagamos. But God is waiting for us to be ready. Y aunque yo sé que la mayoría aquí sí lo está preparada, And as most of us here might be ready, el Señor desea que comencemos a preparar a los niños y a los que no están preparados, God is asking to prepare the children as well as those else who are not prepared, para que terminamos de cumplir la misión. so we may finish the mission. Hermanos, pero nosotros somos los que tomamos la decisión. But brothers and sisters, it is us who make the decision. Y yo les invito a que hoy And I invite you today decidamos a quién servir. that we decide who we are to serve. Si servimos a Satanás If we serve Satan o servimos a Jehová. or we serve O Jehovah, digamos como Josué, or we say like Joshua, yo en mi casa as for me and my house, serviremos a Jehová. we will serve the Lord. Que el Señor les bendiga. May God bless you.